Última agenda económica de esta semana y la dedicamos a la inteligencia artificial. Esta tecnología que ya ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en una realidad que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida y también de la sociedad. A veces es palpable, pero otras veces no nos damos cuenta. Algunos dicen que estamos ante una revolución tecnológica con tremendas potencialidades que recién estamos comenzando a conocer. Y este fue uno de los temas que se tocó, uno de los principales temas que se abordó en re:Invent, este evento anual que realiza Amazon Web Services, en donde se presentan todas las innovaciones tecnológicas de este gigante tecnológico. En Agenda Económica estuvimos por segundo año consecutivo presentes en ese evento. Francisca Bahamondes fue a Las Vegas, recorrió, estuvo durante los varios días que dura este evento ahí en Las Vegas y ahora nos cuenta todas las novedades que presentó Amazon Web Services relacionadas justamente a la inteligencia artificial. Desde el uso del teléfono para buscar una dirección, electrodomésticos que funcionan de forma autónoma, automatizar y agilizar procesos en las empresas y hasta para evitar accidentes en deportistas mediante el monitoreo de sus lugares de juego. El uso de la inteligencia artificial se ha masificado en las más variadas industrias, facilitando la vida cotidiana y también el ámbito laboral. CNN Chile viajó hasta Las Vegas, Estados Unidos, para ser parte de re:Invent, el evento que Amazon Web Services realiza cada año para informar sobre sus últimos desarrollos en infraestructura digital e inteligencia artificial para las empresas. Uno de esos anuncios es la creación de Amazon Q, una herramienta impulsada por la inteligencia artificial generativa que brinda asistencia a los clientes que trabajen en o con AWS y que busca ayudar a organizaciones de todos los tamaños y de todas las industrias a utilizar esta tecnología de forma segura. Q le permite responder preguntas rápidamente, con interacciones de lenguaje natural, puede chatear fácilmente, generar contenido, realizar acciones, todo ello basado en el conocimiento de sus sistemas, sus repositorios de datos, sus operaciones y por supuesto sabemos lo importante que son una seguridad y una privacidad sólidas como una roca, de modo que Q comprende y respeta sus identidades, sus funciones y sus permisos. Si un usuario no tiene permiso para acceder a algo sin Q, tampoco podrá hacerlo con Q, y hemos diseñado Q para satisfacer los estrictos requisitos de los clientes empresariales desde el primer día. La irrupción de nuevas tecnologías significa todo un reto para las organizaciones y la adaptación es uno de los desafíos más importantes, sobre todo para los trabajadores, quienes tienen ciertos temores sobre sus empleos ante este escenario. Ya hay ciertos trabajos que los está reemplazando la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica y en el diseño gráfico en este momento ya hay herramientas que hacen todo lo que hacía un diseñador hace unos 4 o 5 años, pero yo creo que podemos utilizarlo a nuestro favor. Creo que podría pasar en algún minuto que reemplace sobre todo con trabajo computacional, informático. Es una gran ayuda, es decir, tiene la capacidad de que tú puedes ahorrar mucho tiempo, por ejemplo, con respecto a la redacción o con respecto a un problema matemático, pero todavía tiene muchos errores. Entonces, como que siempre tiene que pasar por la revisión de uno. Todo es transformar la forma en la que vamos a trabajar, dejarle los trabajos más mecánicos a la inteligencia artificial o los trabajos un poco como más automáticos y nosotros tendremos que ver otros temas más, qué sé yo, gestión o toma de decisiones trascendentales. Un estudio señala que el 87% de las personas cree que hay situaciones en que los seres humanos son insustituibles en atención al cliente, por ejemplo. Sin embargo, 3 de cada 10 sostiene que su nivel de confianza en la inteligencia artificial ha aumentado en los últimos 12 meses. Si comparamos en el fondo tecnología con humanidad, las personas valoran mucho lo que es el servicio humano, todavía lo necesitamos. Hay servicios que pueden ser automatizables y pueden ser administrados por un robot, pero igual ese servicio tiene que antes haber sido alimentado muy bien por un ser humano y también de vez en cuando monitoreado por un ser humano. Cada vez la sentimos más cercana porque hay más alternativas para convivir con ella, como por ejemplo aplicaciones como tú dices, como Waze, Google Maps, etc. O yendo más allá, este último año con el boom de ChatGPT. Uno de los temas que también preocupa hace un tiempo es la falta de personal capacitado para trabajar con nuevas tecnologías. De hecho, para el año 2028 los expertos proyectan un déficit de 2,5 millones de profesionales en estas áreas, solo en América Latina y el Caribe,
por lo cual han surgido distintas herramientas para avanzar en esta línea. No es un problema solo de Latinoamérica o de Chile o de nuestros países de Cono Sur. Digo, la brecha de talento todavía es un tema mundial, ¿sabes? Es algo que está pasando en el mundo porque la tecnología avanza muy rápido y tenemos que seguir trabajando para formar el talento que necesitamos para operar esa tecnología. Saber de habilidades de inteligencia artificial va a tener un impacto salarial. Muchas de las empresas quieren pagar a ese talento que está preparado, incluso un porcentaje más elevado. El problema es que además es otra de los hallazgos del estudio, es que aunque las empresas quieren contratar y quieren empezar ya a probar un poco con esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, no se consigue el talento preparado. Como vemos, entidades públicas y privadas están haciéndose cargo de la falta de preparación que hay en el área. Es un compromiso global de entrenar a 2 millones de personas para el 2025. Obviamente le vemos el potencial a esto, hay mucho potencial en Latinoamérica y vamos a estar apostando a entrenar masivamente al talento de la región. En lo que tiene que ver con la transformación y con liderar esa transformación, por ejemplo, en gobiernos, tenemos series de programas que son los Digi, ¿no? Digi Edu, por ejemplo, enfocado en transformación digital en el mundo de la educación. Digi Health para salud, Digi Transportation, que hicimos uno hace bastante poquito en Chile, para lo que es transporte. Convocamos como 50 tomadores de decisión del sector de transporte en todo el gobierno y conjunto con la Universidad de Chile realizamos una sesión de talleres presentando también casos de uso a nivel global que pueden ser aplicados en Chile. En el caso de nuestro país, desde el gobierno, el mundo académico y privado también entienden el llamado de urgencia. Aquí lo que necesitamos es que Chile se suba a esto y vemos que hay hartos esfuerzos poniendo por varias universidades que están desarrollando planes de doctorado en inteligencia artificial. O sea, se está generando capital humano. El problema que tiene eso es que el capital humano se genera con una velocidad que no siempre da respuesta a la necesidad. Por lo tanto, el desafío es acelerar eso. La inteligencia artificial es una de las competencias digitales para el siglo XXI. Por lo tanto, es una competencia que tiene que ser instalada en todos los estudiantes, independiente del sector productivo al cual apuntan. Siempre estamos atentos respecto de los riesgos de desplazamiento, de la automatización o de este tipo de herramientas de inteligencia artificial para poder reaccionar de forma rápida, poder actualizar los programas formativos. Es imposible que se desarrollen soluciones innovadoras, se cambien los procesos productivos de la empresa a través de la aplicación de inteligencia artificial si no existe una base sólida de transmisión de datos a nivel mundial. Si bien la recepción de la inteligencia artificial es más positiva por parte de la ciudadanía, el desafío de las empresas sigue siendo el abordar los cambios tecnológicos desde la cultura organizacional, entendiendo que los avances vienen a complementar nuestras labores y que su implementación abre un abanico de posibilidades para crecer profesionalmente. Uno de los ámbitos donde hay mayores potencialidades y desafíos también de la inteligencia artificial, lo mencionaba Francisca Bahamondes en su nota, es en el ámbito laboral. Existen ya varios estudios que advierten de la necesidad de capacitar a millones de trabajadores que van a ser necesarios, que van a ser demandados de aquí en los próximos años para desempeñarse en estas nuevas tecnologías. También hay muchos temores de profesiones, de sectores que podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial. Este y otros temas abordó Francisca Bahamondes en una entrevista que realizó ahí en Las Vegas con un experto y que pasamos a revisar a continuación. Últimamente la inteligencia artificial ha estado en el centro de las conversaciones en todo el mundo y en particular en Latinoamérica. Por una parte, las empresas han intentado subirse a este carro de la tecnología y también han tomado más conciencia de la importancia que tiene y de los beneficios que puede conllevar incorporar estas tecnologías en sus organizaciones. Y por otra parte también tenemos a las personas, los ciudadanos comunes y corrientes que en ciertos casos les temen a la irrupción de esta tecnología, piensan que puede ser incluso un poco amenazante. Para abordar esos y otros temas también estamos en este momento en conversación con Juan Carlos Gutiérrez. Él es director general de Tecnología y Arquitectura de Soluciones para América Latina y el Caribe de AWS. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición para conversar con CNN Chile. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo y poder conversar de tecnología y de Amazon Web Services.
Juan Carlos, quisiera partir consultándote por esta dualidad de la que hablábamos en la presentación de esta entrevista. Por una parte tenemos a las empresas que han intentado incorporar esta herramienta de a poquito, han intentado también inmiscuirse en cuanto a lo que significa, a lo que conlleva, desafíos y oportunidades, pero también tenemos por otra parte el factor de las personas comunes y corrientes que quizás le temen, piensan que esta herramienta puede ser incluso un poco amenazante desde el punto de vista, por ejemplo, del tratamiento de la información, de los datos. ¿Cómo se puede contextualizar la existencia de esta polaridad, por decirlo así, en relación a la inteligencia artificial? Buenísima la pregunta. A ver, te diría primero que inteligencia artificial generativa, si bien es recién su abordaje, como tú lo mencionas, es parte de inteligencia artificial. De hecho, es un subconjunto de inteligencia artificial y en particular un subconjunto de lo que se llama deep learning, ¿no? Aprendizaje profundo dentro de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está con nosotros desde 1950. Lo que pasa es que no ha estado tan masiva, ¿no? En los 50 estuvo más en centros de investigación, ya quizás a final del siglo XX estuvo más presente en las corporaciones. De hecho, Amazon trabaja con inteligencia artificial desde que nació prácticamente. Tenemos 25 años trabajando para los temas de personalización, etcétera. Y nosotros utilizamos inteligencia artificial en muchas cosas de nuestro acontecer diario y a veces no nos damos cuenta. Cuando tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos celulares, la gran mayoría está basada en inteligencia artificial, la gran mayoría. El asistente de voz que le preguntamos algo para que nos responda es un asistente de inteligencia artificial. Las aplicaciones de mapas que hoy día nos acostumbramos a un uso continuo es inteligencia artificial, de hecho es machine learning. Te recomienda mejores rutas, según el horario. Todo eso ha venido con el aprendizaje de muchísimos datos. Inteligencia artificial generativa es un subconjunto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay modelos que se llaman fundacionales que pueden resolver respuestas a grandes volúmenes de datos y que ahora nos enriquecen el contenido. Son capaces de crear contenido nuevo que en función de la data existente. Entonces pueden crear música, pueden crear un ensayo para la universidad, pueden crearte un libro, una canción, un poema. ¿Y en qué se basa? En el aprendizaje de información anterior y es capaz de crear. Entonces ahí es donde viene la disrupción, digamos, o una revolución de lo que viene este acontecer tecnológico. Y lo otro, como tú bien dices, ahora se hace presente a la mayoría de las personas, lo que llamamos el B2C, ¿no? El Business to Consumer. En el pasado muchos de estos temas eran dentro de las empresas, el B2B, para, por ejemplo, mejorar el fraude, tener temas de mejoras de seguridad en las empresas. Ahora está mucho más masivo. Y claro, empieza a causar quizás un poco de duda lo que tú decías, ¿no? Ahora, yo hago analogías cuando comenzó Internet, ¿no? El comienzo de Internet, había grandes dudas de esto va a eliminar negocios tradicionales porque ahora el comercio electrónico se va a hacer todo por Internet. La realidad es que hay más negocios tradicionales y más comercio electrónico. Amazon mismo, cuando sacó la venta de libros a través de Internet, fue una revolución muy fuerte y no eliminó empleos, creó muchísimos empleos y revolucionó la manera de cómo accesar la información. Claro, hay distintos expertos que se manejan en esta área que han relevado incluso que la irrupción de este tipo de tecnología, o en este caso particular de la inteligencia artificial, no significa necesariamente un reemplazo de la fuerza laboral existente o de los talentos existentes, sino más bien un complemento. Es así, mira, cuando comenzamos a usar calculadoras en la universidad, al principio mucha gente decía, bueno, ¿cómo van a aprender ahora cálculo si tienes una calculadora que te hace todo? La realidad es que las calculadoras lo que han permitido es acelerar la productividad de cálculos matemáticos, pero todo el mundo igual aprende nociones básicas matemáticas, ¿no? Entonces, esto es una Generative AI, también puede ser visto como una gran calculadora de cómputo humano. Entonces,
Entonces, ¿qué va a permitir? Aumentar nuestra productividad y aumentar nuestro tipo de trabajo. Por ejemplo, podemos ser más productivos en un call center, en un centro de llamadas. Podemos ser más productivos quizás en una atención a un cliente final porque la información es más personalizada. Podemos ser mucho más rápidos, por ejemplo, creando un brochure de un catálogo de productos, porque Generative AI con una foto puede crearte un portafolio de diferentes fotos. Ser mucho más productivos a lo mejor en las campañas de mercadeo. Entonces, todo es productividad y aumento del trabajo. Ahora, también hay un reemplazo quizás de trabajos muy transaccionales que puedan ser mejorados con esta tecnología, pero es la oportunidad de nosotros crecer en el nivel de conocimiento. En ese caso, Juan Carlos, podríamos decir que los trabajos que se encuentran más en riesgo, por decirlo de alguna manera, o quizás más en desventaja, podrían ser los trabajos que son más mecanizados. Claro, es que, hay primero en el sector de tecnología hay déficit de talento. Sigue habiendo déficit de talento en todos los temas de seguridad, de analítica, de datos. Entonces, más bien tenemos una falta de talento. La inteligencia artificial generativa lo que nos viene es apoyar a que ese talento sea complementado, sea aumentado con tecnología, de tal forma que las empresas pueden ser muchísimo más productivas y que podamos también tener la oportunidad de crear nuevas empresas. Si yo te hago la analogía de, por ejemplo, una gran empresa de pedidos de entrega, Rappi, por ejemplo, o iFood en Brasil, que usa mucho inteligencia artificial, crearon mercados para entregarte productos muchísimo más rápido a tus casas. Eso no era posible con el tipo de tecnología antes de la nube y tampoco con lo que es el gran manejo de volúmenes de datos y de inteligencia artificial. Entonces hay una gran oportunidad de crear nuevos modelos de negocios, más bien, de crear nuevos productos, nuevos servicios a través de estas tecnologías. Me voy al área creativa. La creación de nuevos patrones musicales, por ejemplo. La productividad del músico aumenta con esta tecnología. Yo puedo ahora sacar inclusive mucho más fácil canciones, ¿no? Entonces, todo es un aumento de productividad y al mismo tiempo la creación de nuevos mercados y nuevos modelos de negocio. ¿Cómo dentro de una organización, dentro de una empresa, se puede ir fomentando desde la cultura, quizás desde el punto de vista de una cultura organizacional, cómo se puede ir fomentando este cambio tecnológico? ¿Cómo se puede lograr que quizás los trabajadores, en algunos casos, por ejemplo, trabajadores que llevan mucho tiempo en una organización, quizás le temen un poco más a subirse a este carro tecnológico, a poder ir aprendiendo nuevas herramientas, ir incorporando nuevos puntos dentro de sus labores diarias? ¿Cómo desde la cultura se puede incitar ese cambio dentro de una organización? Sí, bueno, es una composición, como bien mencionaste, de varios temas, ¿no? La cultura es muy importante y tener una cultura continua de innovación, una cultura de transformación, que se base al final es de aprendizaje continuo. Antes de innovar, tienes que estar dispuesto a aprender en forma continua. Entonces, las empresas están llamadas a crear una cultura donde se valore que siempre tienes que aprender. Uno nunca termina de aprender. Y ser curioso. Entonces, ¿cómo puede ser curioso continuamente para aprovechar estas tecnologías y las que vendrán para mejorar mi trabajo y sobre todo mejorar la relación con cada uno de los clientes? Las empresas, bien sea del sector privado o del sector público, al final tienen que atender o a clientes o a ciudadanos o a constituyentes para ofrecer un mejor servicio. Estas tecnologías lo que parten es de cómo yo le ofrezco un mejor servicio a cada uno de mis clientes, más rápido, más económico, nuevo. Entonces, para hacer eso, las empresas tienen que valorar la innovación. Eso es muy importante, porque si no, las tecnologías son vistas, como tú bien lo mencionaste, como un riesgo de que me reemplace, en vez de ser una herramienta para que yo aprenda en forma continua. Entonces es muy importante que las empresas tengan esa noción de una nueva cultura. Que pueda ser traspasada al resto de la organización. Exactamente. Y al final la organización son las personas que trabajan, somos seres humanos todos. Y si se nos valora que aprender es bueno, que ser curioso es bueno, que más bien es una visión de largo plazo, ahí es donde está el corazón de las empresas de innovación. Entiendo. Tú hablabas también del tamaño. La mayoría de las empresas que hoy día son grandes unicornios, en México, por ejemplo, Kavak, que es el primer unicornio mexicano, o Nubank en Brasil, o Rappi en Colombia, o el mismo Mercado Libre
industria en Argentina. Comenzaron siendo startups, comenzaron siendo empresas pequeñas, utilizando estas tecnologías, fueron creciendo y la tecnología precisamente de la nube, de datos dentro de la nube, inteligencia artificial, te permite que tú vayas evolucionando tecnológicamente con los ingresos y con tus clientes. Sí. En vez de tener grandes adquisiciones y grandes compras, inversiones de capital, acá puedes ir creciendo poco a poco. Claro. Entonces, por eso es que la tecnología, independientemente del tamaño de la empresa, funciona. Y también es una invitación para microempresarios o para emprendedores individuales que puedan crear sus propias empresas, sus propios modelos de negocio, utilizando la tecnología de inteligencia artificial. Me quería tomar también desde ese punto, Juan Carlos, para nuestra última pregunta que hice relación a que en Latinoamérica en el último tiempo ha habido un aumento más bien explosivo quizás de startups o de empresas de este tipo. ¿Cuál es el desarrollo, el potencial que se le ve a estas empresas y también a la irrupción de la inteligencia artificial, entendiendo que muchas empresas también de tecnología, de innovación, también se están agarrando un poco de estos cambios tecnológicos? Sí, la verdad es que con todas estas tecnologías, y vuelvo también a la parte de la nube, inteligencia artificial, hace que Latinoamérica tenga una gran oportunidad de competitividad mundial. De hecho, desde Latinoamérica han salido ya grandes startups que tienen ahora presencia mundial o internacional. Te nombraba Nubank, que es considerado uno de los fintechs más grandes del mundo. Hay una empresa de comercio electrónico que nació también en Brasil que se llama Vitex, que es la número uno en lo que es e-commerce en la nube. Fueron startups y a través de estas tecnologías pueden tener una presencia ya mundial. Un banco que tengo muy cercano en Brasil, que se llama Banco Inter de Belo Horizonte, está internacionalizándose también a Estados Unidos a través de precisamente la nube. ¿Por qué? Porque la nube te permite que puedas globalmente estar presente sin tener que hacer mayores inversiones de infraestructura. No tienes que abrir centros de cómputo a los países donde vas, sino que la misma infraestructura tecnológica te sirve para globalizarte. Exactamente. Entonces, para Latinoamérica eso es una gran ventaja. Latinoamérica culturalmente es muy innovadora porque siempre ha tenido estos retos económicos, el cambio de la moneda, inestabilidad, inflación, y siempre entonces sobrevivimos a través de la innovación, somos muy creativos y por eso los fintechs y la innovación que hay en los métodos de pago hoy día en Latinoamérica son bastante innovadores. Conceptos como las super apps también, que es como por ejemplo lo que hace Rappi o Banco Inter, iFood que te mencionaba, que en una sola app puedas ya tener múltiples aplicaciones, múltiples usos, es mucho más innovador que en Estados Unidos. El concepto de super app, por ejemplo, en Estados Unidos apenas está comenzando y en Latinoamérica está más presente. Entonces, es una gran oportunidad para Latinoamérica. Exportación de conocimiento a través de la nube, donde podamos crear propiedad intelectual desde Latinoamérica para el resto del mundo, también es una gran oportunidad. Juan Carlos Gutiérrez, director general de Tecnología y Arquitectura de Soluciones para América Latina y el Caribe de AWS. Muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación con CNN Chile. Muchísimas gracias a ti. Hasta acá llega este especial de Agenda Económica dedicado a la inteligencia artificial, un tema del que seguramente vamos a seguir hablando durante mucho tiempo más. Yo los invito a seguir en las pantallas de CNN porque ya viene CNN Prime.